semana con una oposición que está más cerca de resolver sus cosas en un cuadrilátero que en las urnas. Con lo cual, los invito a que repasemos en imágenes esto para reflexionar sobre la hiper y cómo la Argentina está coqueteando con la hiperinflación. Dale. Hola. Te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. Le hemos ganado a la incertidumbre y empezamos de vuelta a estabilizar nuestros fundamentos macroeconómicos. Si todas vieron por la televisión, saben que yo también lo vi por la televisión, ¿no? Yo no me di cuenta del arma. Es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad a los al salario de los trabajadores. Estamos coqueteando con la hiperinflación, ¿no? Creo que la frase más realista de todo lo que acabamos de ver, como si se tratara de un documental del cine de terror, ¿no? Cine de viernes, momento del terror. Es la de Gabriel Rubinstein, que aparece acá medio escondido, frente a los tres personajes que dominan la escena pública hoy en el gobierno. No, él dijo, estamos coqueteando con la hiper. Se lo dijo a los legisladores esta semana discutiendo el presupuesto, pero también se los está diciendo a los tres protagonistas que lo han convocado. Lo convocó Massa, lo aceptó a regañadientes Cristina. Alberto ya está resignado. Creo que es el dato. La Argentina está muy mal. La inflación el año próximo, ya desde una base de 3 dígitos proyectada, hará picos de 120 a 130% sin que ningún acontecimiento extraño o más complejo ocurra. Me decía Esteban Domecq, uno de los economistas más precisos en este momento en los estudios, que hemos entrado en otra dimensión de la inflación. Hasta hace muy poco, y en esos periodos que rememora Cristina, incluso en los 4 años de Macri, vivíamos una inflación atada a devaluaciones. La devaluación de la moneda generaba un salto inflacionario como el que ocurrió en 2014 con Kicillof, ¿recuerdan? Y a partir de allí, como fue ocurriendo sucesivamente. Pero desde hace un tiempo a esta parte, la inflación se está disparando, se está autonomizando de los saltos devaluatorios. Y eso tiene que ver con algo que el propio Rubinstein planteó. Hay algo que es intangible y que no lo terminamos de entender nunca, a veces no lo terminan de entender los propios economistas, que es la caída de la demanda de dinero. Esto es el repudio de la moneda, cuando la gente no quiere más el peso, porque se da cuenta que hay algo que lo hace perder valor. La política siempre, o casi siempre, no siempre, casi siempre, y en esto el kirchnerismo es un maestro absolutamente caprichoso que pretende enseñar terraplanismo, una teoría que ya el mundo desecha, le trata de hacer ver a sus acólitos y a los que todavía le creen que la culpa de la inflación es de los malditos empresarios, especuladores, que solo habitan la Argentina. La veo sentado frente a mí a Zulemita Menem. Su padre lo entendió claramente. Lo entendió claramente. Y era peronista. Nos habíamos quemado en el fuego de la hiperinflación en el final del periodo de Alfonsín. Quizás no eran los planes de aquel Carlos Menem originalmente, que prometía la revolución productiva y el salariazo, pero algo hizo
el pragmatismo, escuchar, entender el tiempo que le toca vivir al que le toca gobernar, que la Argentina había tocado fondo y que había que establecer un plan de estabilización con fortaleza política para cambiar las reglas de juego, insertar a la Argentina al mundo. Después podemos discutir todo lo que usted quiera, pero no por casualidad. Hasta hay una agrupación en la Universidad de Itela que se llama Menem. La aparición de Javier Milei, de los libertarios y los liberales, planteando basta de ese Estado infinanciable, basta de la estafa monetaria, basta de la estafa de la casta política que se nutre de la devaluación, de la multiplicación de una moneda que no sirve, para seguir empobreciéndonos. Tiene que ver con un final de época. Y Cristina no se ha dado cuenta. O si se ha dado cuenta, es tarde para retroceder de su propio relato. Cristina hoy aparecía como una líder política al que se le acaban los trucos de magia. Ya no cautiva como antes. Si ustedes veían los rostros allí en el microestadio de Pilar, en la sede de la UOM, había mucho aparataje, había mucha artificialidad, había mucho clamor y gorritos CFK 2023 para sostener una ilusión que se les cae a pedazos, porque esa gente que va ahí, como decía Johnny, esos obreros de la Unión Obrera Metalúrgica, salen de ahí, se comen un choripán, pero después vuelven a su casa y su mujer les cuenta sobre sus hijos, que no tienen cómo seguir mandándolos a la escuela, que ya no les alcanza en la compra semanal, que ya no pueden darse el gustito de salir el fin de semana para darse la vueltita que se daban antes. Entonces, todavía serán peronistas, algunos serán kirchneristas, pero no comen vidrio. Yo no sé hasta cuándo podrá sostener esta mujer esa atracción sadomasoquista con una parte de la sociedad. Los binomios sadomasoquistas, cuenta la psicología, lo estudian los expertos, tiene que ver con una relación entre el placer y el dolor. Hay placer en el dolor. Nos tenemos que preguntar en qué momento nos ha generado placer el dolor a los argentinos, para no poder enfrentar el dolor con absoluta fortaleza y erradicarlo. Vivimos un momento de angustia enorme. Y aquí quiero cerrar el capítulo con la oposición, porque no parece en serio estar a la altura del desafío por venir. En Juntos por el Cambio están jugando el juego peligroso del parricidio simbólico. No se animan, quieren, se atreven un poco más, sacarse la figura de Mauricio Macri como un líder que les genere sombra y les evite ser Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, los propios radicales, el propio Mauricio Macri, que juega este juego ambiguo de ¿soy o no soy? ¿Segundo tiempo o no? ¿Hay un para qué? A mí me parece genuino preguntarse el para qué. El punto es, si no establezco el cómo, y esto está haciendo un cortocircuito hoy en la sociedad. ¿Para qué quieren volver Juntos por el Cambio? ¿Para hacer parte de la tarea que no se hizo? ¿Para enmendar lo que se hizo mal? Explícame cómo, pero rápido explícame cómo. Con las peleas de Bullrich, con Larreta, con los radicales ensoberbecidos que solamente quieren quitarse ese síndrome de Estocolmo que tienen con el PRO, no parece ser la mejor vía para hablarle a una sociedad lastimada, pero no lastimada de kirchnerismo solamente. Si no entiende Juntos por el Cambio que ya no va a gozar de la distracción kirchnerista para que las cámaras se posen sobre cada uno de sus protagonistas para que pidan rendirle cuentas, entonces se estará equivocando doblemente Juntos por el Cambio. Por algo anda Milei dando vueltas. Milei
o los libertarios como un fenómeno emergente de una queja, de una insatisfacción, casi diría, de un que se vayan todos, pero fijándose en un personaje nuevo que no signifique nada de lo anterior. Coquetear con la hiperinflación es jugar con el pasado. Yo tengo memoria fresca, ya con mis 51 años. Empezaba mi primer trabajo en 1989, antes que asumiera Carlos Menem en la presidencia. Trabajaba en una compañía de seguros y mi sueldo se multiplicaba. Después entendí, tarde y mal, que evidentemente esa ilusión monetaria era el final de un proceso traumático que se había llevado puestas vidas, patrimonios, familias enteras, la de mi propia familia. Quienes tenemos memoria de una estabilidad provisoria, pero también quienes tenemos memoria de ese pacto democrático de 1983 al que aludió cínicamente Cristina Fernández hoy, y digo cínicamente porque hizo todo para bombardear ese pacto democrático, para polarizar la sociedad, para enfrentarnos amigo-enemigo. Lo hicieron adrede, no pacificaron el país, trajeron las viejas antinomias del pasado. Alfonsín y Menem, con todos sus errores, de la Rúa, el resto de los políticos argentinos, habían intentado, reitero, con todos sus errores, no volver a las cavernas del enfrentamiento entre los argentinos. Hoy tuvimos una Cristina Fernández de Kirchner, víctima, como si se tratara verdaderamente de un sainete macabro, víctima efectiva de la violencia que casi fue y genera un magnicidio contra ella misma, pero no parece haber recobrado conciencia de qué le pasa a esa sociedad donde lúmpenes surgen con absoluta capacidad de atentar contra quien sea y contra quien se les ocurra. Creo que el sadomasoquismo que ha ejercido Cristina Fernández de Kirchner durante todos estos años está llegando a su fin. Quedarán unos pocos víctimas de esa relación dolor-placer. Al resto no se nos hará fácil, porque nadie nos está garantizando una relación psicológica sana para reencontrarnos con la buena política, con las buenas prácticas, con la necesidad imperiosa de restaurar el tejido social